buenas noches, ¿cómo están? Hoy hablamos aquí en la 8 Ávila de futuro y lo hacemos en una entrevista en la que queremos mirar a un tema concreto, el corredor atlántico. Seguro que muchos de ustedes han oído hablar de él. Es un tema que de modo directo está impulsando, en el que está empeñado el Consejo Económico y Social de Castilla y León, y por ello está con nosotros en este plató de la 8 Ávila su presidente, el abuelense Germán Barrios, al que damos la bienvenida. Muy buenas, ¿cómo está? Bienvenido. Muy buenas, muchas gracias. Nos acompaña también en esta mesa de la redacción de Diario de Ávila José Manuel Maíz para participar de esta entrevista. Bienvenido también, José Manuel. Buenas noches. Y bienvenidos, como les digo, a todos ustedes. En los próximos minutos vamos a hablar de ese corredor, pero vamos a comenzar recuperando una noticia emitida a finales de octubre en los informativos de esta casa. Una noticia que nos emplaza en Salamanca, cuando se firmaba un acuerdo entre los consejos económicos y sociales de nuestra comunidad, también de Galicia, de Andalucía y de Extremadura, precisamente para impulsar ese corredor atlántico, para impulsar su desarrollo entre Estrasburgo y Algeciras, con la mirada puesta en el año 2030. Los 4 consejos económicos y sociales de las comunidades limítrofes con Portugal, Castilla y León, Andalucía, Extremadura y Galicia se unen en este protocolo que espera ser un impulso al corredor atlántico. El acuerdo establece la realización de estudios técnicos sobre las necesidades logísticas pendientes y sobre qué impacto tendría completar estas infraestructuras en materia de desarrollo económico para la zona. Sabemos que la economía del futuro está en el desarrollo de ese eje que evitará esos déficits de infraestructuras que tenemos, y el hecho de establecimientos de plataformas logísticas, puertos secos y una mayor comunicación y conectividad generará inversión, pero también empleo, y fijará población. El protocolo fija como prioridad ser competitivos para acceder a los fondos europeos, planes que requerirían también cofinanciación del gobierno estatal y de los gobiernos regionales, pero que tendría un efecto inmediato en la población. La principal prioridad de todas las personas, de Salamanca, de Castilla y León, de Galicia, de Extremadura, de Andalucía, de toda España, que es la creación de empleo. Salamanca ha sido la anfitriona de esta firma que sienta las bases de otros proyectos de colaboración entre los 4 Cs que buscarán la lucha contra despoblación, pobreza y exclusión social. Pues tras conocer ese encuentro de los diferentes consejos económicos y sociales implicados, vamos a hablar de ese corredor atlántico, porque, Germán, llevamos años escuchando hablar de él, de este eje prioritario europeo, pero todavía algunos no conocen bien a qué nos referimos. ¿Qué es ese corredor atlántico y cuáles son sus objetivos? Bueno, el corredor atlántico es uno de los 9 ejes prioritarios de la Unión Europea. Es decir, la Unión Europea ha fijado 9 ejes en los que va a cofinanciar proyectos de inversión. El corredor atlántico está hablando de 3 cosas. Está hablando de transportes, sobre todo de transportes de mercancías por ferrocarril, pero de transportes en general, de infraestructuras viarias, también de infraestructuras energéticas y, por supuesto, de algo muy importante, las infraestructuras digitales, que es todo el tema de la conectividad. Es una oportunidad para Castilla y León porque está en la centralidad del corredor atlántico. El corredor atlántico, como tú muy bien has dicho, Patricia, va desde Algeciras, pasa por Ávila, entra por Valladolid, también entra por Salamanca, la zona de Oporto, y Ávila está en una posición central junto con el resto de Castilla y León para ir hasta el núcleo industrial más importante de Europa, que es el área de influencia de París y Estrasburgo, y el área ferroviario más importante de todo el norte de Europa, que es Mannheim, ¿no? Y todo el área de influencia de Frankfurt. O sea, las mercancías además no solamente suben a Europa, sino que bajan de Europa para salir a África y para salir a América. Y estamos hablando de 8 puertos básicos, con el ramal del noroeste, que se ha incluido a través de la Comisión, falta aprobar por el Parlamento Europeo y por el Consejo. Estaríamos incluyendo, aparte de esos 8 puertos básicos, que son Algeciras, Sines, Túbal, Lisboa, Lisoes, incluiríamos dentro de la península ibérica también a Vigo, a La Coruña, a Gijón y a Avilés, aparte de Bilbao y Pasajes. Esto se junta con todos los franceses, con Le Havre en Normandía, con Nantes, con La Rochelle, con Arcachón y con una vía navegable interior como es la vía de Burdeos, ¿no? Igual que la de Estrasburgo, toda la vía navegable del Sena. Andalucía está pidiendo un ramal nuevo, que es la navegabilidad del Guadalquivir, e incluir el puerto de Huelva.
Pero esto es muy importante para Castilla y León, porque la mayoría de los tráficos, la posición central dentro de la península ibérica la tiene Castilla y León. Y en Castilla y León se entra por dos vías. Se entra por la vía de Salamanca, que cogería todos los transportes de la zona de Portugal, de la zona de Leixões, de Oporto, de Aveiro, también algunos de Lisboa, y también por la vía de Ávila, que cogería todos los transportes que vienen, todos los transportes de mercancías que vienen de Algeciras, que es el principal puerto del norte de África. Usted ha dicho que la economía del futuro para Ávila pasa por este corredor. Pero la pregunta es cómo afecta a Ávila. Bueno, nos ha avanzado ya algunas líneas, ¿no? Sí, pero ¿en qué medida puede afectar a Ávila? El tema del corredor afecta considerablemente a Ávila, porque Ávila está dentro del eje prioritario del corredor atlántico. O sea, cuando vemos el mapa del corredor atlántico, estamos viendo en esta línea de color naranja todo el corredor atlántico. Yo no sé si se ve. A continuación van a mostrarlo nuestros compañeros para que puedan verlo también en sus casas. Vemos que entra desde el sur de la península y entra haciendo un bypass a Madrid por Ávila. Entonces, Ávila es muy importante. Ávila está diseñado dentro de ese eje prioritario. En ese eje prioritario hay 43.200 millones de euros para financiación de esos tres ejes, de transporte de mercancías, de transporte de energía y de conectividad. Entonces, lo que hay que ver es qué debilidades tenemos dentro de Castilla y León o qué debilidades tenemos dentro de Ávila para implementar proyectos en los que cabe la colaboración público y privada para que ese volumen de mercancías aumente a través de Ávila. Cuando aumente ese volumen de mercancías, habrá oportunidad de establecer puertos secos, plataformas logísticas, de mejorar. En realidad, lo que busca los ejes prioritarios de la Unión Europea es aumentar la productividad y la competitividad de nuestra economía. Al estar Ávila posicionada dentro del corredor atlántico, estamos aumentando la vía de la productividad de nuestras empresas por el área de la logística. Ya sabemos que la productividad la podemos aumentar o a través de los salarios o a través del conocimiento, que es algo por lo que apostamos en el Consejo Económico y Social, conocimiento, educación, formación, investigación, o a través de la logística, infraestructuras para que los recursos de las empresas, o sea, los suministros o los productos que realizan las empresas lleguen a destino con el menor coste posible en transporte, o los recursos endógenos, cuando no se tienen en un territorio, lleguen a esas empresas justo a tiempo y con el menor coste logístico posible. Entonces, la Unión Europea apoya cualquier proyecto que aumente la productividad y la competitividad. Y estamos hablando de que en el escenario de 2030, es un proyecto, el proyecto del Corredor Atlántico y de los 9 ejes prioritarios de la Unión Europea, se está hablando de terminarle en el 2030. Estamos hablando de que Carlos Ecci, que es el coordinador para la Comisión Europea de todo el Corredor Atlántico, está hablando de una posibilidad de 1 millón de empleos. Está hablando de 419.000 millones de euros en toda la fachada atlántica. Estamos hablando de todos los países, desde Alemania, Francia, España y Portugal, que les afecta el corredor atlántico, si realmente hacemos los deberes. Si hablamos de ese corredor atlántico, vemos cómo principalmente es un corredor de mercancías ferroviario, ya lo ha dicho usted, en concreto el más del 60% de las inversiones se destinan precisamente al ferrocarril, pero muchos se preguntarán de qué modo puede ser compatible con la situación ferroviaria de Ávila. Si no me equivoco, requiere de una vía electrificada que sería precisamente, esa es la pregunta, compatible con el transporte que tenemos ahora mismo, tanto de mercancías como de viajeros en nuestra provincia. Bueno, los corredores prioritarios de la Unión Europea hablan de transporte de mercancías, pero también hablan de otras infraestructuras viarias, como son las autopistas, y también del transporte por viajeros, que también aumenta la cohesión social y genera comodidad y accesibilidad de los ciudadanos a todos los polos industriales, ¿no? En el tema de Ávila, las infraestructuras viarias son buenas. Hay una doble vía electrificada, que es lo que exige el corredor atlántico, que se puede utilizar para transportar mercancías, que es compatible con el transporte de viajeros, porque las mercancías suelen transportarse por la noche. El problema de Ávila es que hay un cuello de botella en la Comunidad de Madrid. O sea, el transporte de cercanías va por las vías que vienen a Ávila, ¿no? Y el transporte de mercancías, el transporte de viajeros de cercanías en la Comunidad de Madrid hasta Villalba está saliendo cada 6 minutos
y empieza a las 6 de la mañana y acaba a las 11 y pico de la noche, ¿no? Entonces, lo que se está diciendo es que tendría que intentarse meter otra plataforma para hacerle un bypass a Madrid. Lo que no es de recibo es intentar pasar por el medio de Madrid, ¿no? Porque los ejes prioritarios lo que piden también es la sostenibilidad de la vía y defender todo el tema del impacto medioambiental y el cambio climático. Entonces lo que están pidiendo es vías electrificadas, que no contaminen. Madrid está absolutamente saturado, por eso siempre hemos defendido el bypass de la A40, que uniría la 6, la 5, la 4 y la 3. También defendemos el bypass de ferrocarril de mercancías, con una tercera plataforma, con una inversión que calculan sobre unos 1.000 millones de euros, pero estamos hablando de que hay 40.300 millones del proyecto Conecta Europa. Estamos hablando de que hay los fondos de inversiones estratégicas, el plan Juncker, que casi hay otros 21.000 millones, y están los fondos estructurales que en transporte están dedicando otros 70.000 millones. Los fondos estructurales tenemos un problema, y es que España, como Estado miembro, supera el 90% del dato de convergencia, ¿no? Entonces va a perder los fondos estructurales porque se reparten por países, no se reparten por regiones. Pero las 4 regiones que hemos firmado el protocolo, Andalucía, Extremadura, Castilla y León y Galicia, ninguna superamos el 90%. Habría que intentar pactar que esos fondos estructurales y fondos de cohesión, los fondos FEDER y los fondos de cohesión, se distribuyeran también por territorios, por regiones, no ya solamente por Estados miembros. Creo que la Unión Europea es muy importante en nuestra estrategia de futuro. Hay que estar a los planes prioritarios y a las cofinanciaciones de la Unión Europea, y Ávila, igual que Castilla y León, está en una posición central y tiene que aprovecharla al máximo. Profundizando en el tema ferroviario, usted ha apuntado la posibilidad de hacer un bypass, pero se ha hablado a lo largo de estos años las dificultades que existen para modificar el trazado desde Ávila hasta Madrid. ¿Simplemente sería necesario actuar en esa forma, en el bypass, o a lo largo de todo el trazado? Sería solo necesario hacer ese bypass en el trazado que va hasta Villalba, ¿no? El resto no tiene ningún problema, además es una vía bastante buena. Hay que retocar ciertas cosas porque, bueno, se están demandando que hay ciertas infraestructuras y pequeños detalles que hay que mejorar, ¿no?, en la infraestructura viaria de Ávila a Madrid. Pero el problema de exceso de tráfico lo tendríamos desde Villalba hasta el centro de Madrid, ¿no? Entonces lo que se trata es que las mercancías no pasen por Madrid, las mercancías que vengan de Algeciras o que vengan de Valencia pasen por el sur de Madrid y entren hacia Ávila. En Ávila se podrían establecer plataformas logísticas o puertos secos, y eso es polígonos industriales, eso es riqueza, y la riqueza es empleo. Ha hablado usted también de la necesidad de que esos fondos europeos lleguen a Ávila, esos 1.000 millones de euros que ponía sobre la mesa precisamente para conseguir ese bypass hacia Madrid. ¿Qué tiene que pasar para que esos fondos europeos lleguen a Ávila? ¿Eso en manos realmente de quién está? Bueno, nosotros, los representantes de la sociedad civil organizada, el CES, lo que hacemos es que se visualicen las cosas. Ahora nos hemos unido todos los CES de la fachada atlántica, todos los afectados por el corredor atlántico, hemos hecho una asociación que se llama RTA y estamos haciendo un informe. Precisamente al CES de Castilla y León le han encargado dirigir ese informe, ¿no?, de cuáles son las debilidades en nuestros territorios, cuáles son los defectos, para que ese corredor esté concluido en el año 2030 o incluso antes, y cuáles son las vías de financiación. Evidentemente, nosotros lo que tenemos que estimular es a los gobiernos regionales y a los gobiernos nacionales para que se impliquen en buscar proyectos o colaboraciones público-privadas, porque aquí cabe la colaboración también privada, porque evidentemente habrá que conectar con las autovías y con el transporte por ferrocarril todos esos polígonos industriales o todas esas plataformas logísticas, ¿no? Entonces, la colaboración público-privada es fundamental, y son los gobiernos los que tienen que ejecutar solicitando a la Unión Europea que se hagan los proyectos que necesita nuestra comunidad autónoma, en el caso de Castilla y León y en el caso de Ávila, y por supuesto buscar vías para cofinanciar esos proyectos. Hemos hablado del ferrocarril, pero también, ya se ha referido usted a ello, el transporte por carretera también es vital dentro de este corredor, con esa A40 que tantas veces han reivindicado ustedes, desde el CES, lo han hecho incluso usted, Germán Barrios, en alguna ocasión en esta mesa. En este momento, ¿en qué punto se encuentra ese proyecto? No sé si ustedes han tenido algún encuentro que no conozcamos con el nuevo gobierno o con el anterior gobierno. Y ahora mismo, de la A40,
¿Qué sabemos? De la A40 sabemos poco. Empezó en el año 1993. Yo creo que era un proyecto estratégico de país. Yo creo que igual que el Corredor Atlántico es un proyecto europeo y es un proyecto región-país, la A40 es un proyecto país-región también, ¿no? Es una estrategia que tiene que tener el gobierno central con el gobierno regional. Nosotros en el CER lo venimos pidiendo ya desde hace varios años. Pensamos que es fundamental hacer un bypass a Madrid, pensamos que es fundamental unir la A6 con la A5, con toda Extremadura y Lisboa, a través de la A5, con toda Andalucía a través de la A4 y con toda la Comunidad Valenciana y Murciana con la A3, ¿no? Además, estamos viendo lo que está pasando con la Almendra de Madrid, ya los coches no van a entrar, tienen un problema de contaminación tremendo, tienen una afluencia de coches terrorífica. En la zona de Las Rozas y el Pinar de las Rozas, la afluencia de vehículos es de 150.000 diarios. El bypass de Madrid a través de la A40 fue un plan estratégico, pero no sé por qué se ha olvidado por los últimos gobiernos. Y creo que tenemos que poner mucho más hincapié por parte del gobierno central y por parte del gobierno regional. Nosotros se lo estamos diciendo al gobierno regional que lo ponga en su programa, que la A40 es tan importante como la 11. La 11 se habla mucho, la autovía del Duero, que lleva un retraso importante, pero A40, A11, vertebrar León con Valladolid y Valladolid con Ávila es fundamental. Y además es que la A40 y el Corredor Atlántico sería la fórmula de que ese eje industrial tan importante que hay en Castilla y León, que es Burgos, Palencia y Valladolid, baje a Ávila. Baje a Ávila, se industrialice Ávila, haya oportunidad de que haya plataformas logísticas aquí, haya oportunidad de que se creen más industrias y eso generaría empleo. Otro de los ejes del Corredor Atlántico es el tema de la apuesta por la conectividad. Precisamente el próximo 31 de enero se va a celebrar en Ávila una jornada donde se va a abordar este tema. En primer lugar, ¿en qué va a consistir esa jornada y en qué debe avanzar Ávila pues, para ponerse al día en ese tema de la conectividad? Bueno, estamos intentando hacer una jornada, todavía no está ultimada, para finales de enero, en el que queremos hablar de esto, del Corredor Atlántico y de la conectividad dentro del Corredor Atlántico, ¿no? Queremos traer a personas responsables y especialistas tanto en materia de transportes como en materia de conectividad, porque vemos que las empresas necesitan tres cosas: infraestructuras para mejorar su logística, como he dicho, que llegue la potencia energética, ¿no? Infraestructuras energéticas. De nada sirve montar un polígono, como ha pasado algunas veces, si la potencia ni siquiera llega, ¿no? O sea, yo les pongo un ejemplo, que es la forma más fácil de entenderlo. Yo he pasado mucho por Tordesillas por un polígono que hizo el SEPI, un polígono fenomenal que se ve desde la autovía y no he visto ninguna industria en muchísimos años, ¿no? Porque no tenía ni conexiones con la autovía, ni tenía infraestructuras de ningún tipo. Entonces, eso no puede pasar. O sea, tiene que haber una planificación de logística, tiene que haber una planificación de conectividad y tiene que haber una planificación de energía. O sea, si queremos aumentar en productividad, bajar costes en las empresas, logística, energía más barata y, por supuesto, mayor conectividad. No puede ser, una empresa no se puede montar con 10 megas de velocidad. Tenemos que ir a los 100 megas mínimo y al 4G. Y hoy ya estamos hablando del 5G. Y Castilla y León, por su orografía, es una de las comunidades, junto con Aragón, que tiene más zonas oscuras en el tema de la conectividad. Entonces nosotros decimos, el Corredor Atlántico tiene también inversiones en conectividad, vamos a aprovecharlas. Vamos a preparar nuestra comunidad autónoma y, en el caso de Ávila, nuestra provincia, para el futuro, porque las empresas necesitan banda ancha. Hemos hablado de infraestructuras de comunicación, tanto por carretera, ferroviaria y, como decimos ahora, también del tema tecnológico, pero me gustaría pensar en cerrar esta entrevista un poco en la línea en la que empezamos. Usted lanzaba ese mensaje de que la economía del futuro para Ávila pasa por este corredor. Hemos visto cómo a nivel de Europa se plantea crear 1 millón de empleos de cara al año 2030. Con todo esto que hemos comentado, en Ávila, ¿cómo se puede traducir precisamente esta creación de empleo si este corredor se desarrolla, conseguimos que se ponga en marcha? A ver, el corredor existe ya, lo que pasa es que tenemos que ver cuáles son las debilidades e intentar mejorarlas, ¿no? Y el corredor tiene que estar en pleno uso en el año 2030. Lo del 1 millón de empleos, alguna vez me han dicho que es un poquito exagerado. No lo digo yo, lo dice Carlos Secchi, que es el coordinador nombrado por la Comisión Europea
que tiene un equipo de expertos si realmente en el 2030 el corredor y las afluencias de las autopistas del mar a través de los puertos marítimos con los puertos secos y con los centros logísticos empieza a funcionar realmente. Y la Unión Europea lo que busca es productividad del tejido empresarial y competitividad de su industria, de su tejido industrial. Y para ello, Castilla y León tiene que trabajar en cuáles son sus debilidades, pero tiene un transporte de mercancías bastante bueno. Nosotros tenemos una red electrificada de doble vía, además independiente de la vía de alta velocidad, que en ciertos casos se puede utilizar de manera mixta, igual que de manera mixta la red de Ávila se podría utilizar, la que hay, haciendo transportes de mercancías nocturnos. Esto no va nunca en contra de los viajeros, sino es aprovechar las infraestructuras que tenemos para que las mercancías puedan viajar por la noche y puedan viajar las mercancías. La Unión Europea lo que te dice es que sea una vía electrificada, doble vía y al menos que supere los 50 kilómetros por hora, pero no necesita altas velocidades. Imagínense ustedes, en una media de 100 kilómetros por hora pondríamos cualquier mercancía desde Ávila en París en una noche. Y ya para cerrar así esta entrevista, estamos hablando de ese año 2030. Comenzábamos viendo cómo en Salamanca ustedes, los presidentes de los diferentes consejos económicos y sociales implicados, pedían precisamente implicación de las administraciones de cara a su impulso. Sabemos que el CES de Castilla y León, por supuesto, es una voz acreditada y que tiene posibilidad de difundir este asunto en diferentes medios, en diferentes territorios, pero queremos aprovechar precisamente que hoy está aquí el Grupo Promecal para que usted pueda lanzar un mensaje desde aquí a esos que deberían implicarse, tanto administraciones como antes decía también a la parte privada y a esos proyectos que se deben desarrollar en torno a todo este corredor. Así que si le parece, cerramos con ese último mensaje. Sí, yo en esto los CES del oeste peninsular de España junto con Portugal, también el CES de la fachada atlántica junto con los de Portugal y con los de Francia, hemos intentado aunar esfuerzos, hacer afluencias, no ser competitivos entre nosotros. O sea, un mayor corredor, más ramales dentro del corredor, más afluencias de mercancías al corredor, es positivo para todos. Es aumentar nuestro tejido industrial, es generar riqueza, y generar riqueza es generar empleo, y eso es lo que estamos buscando, generar empleo. Entonces, nosotros, agentes económicos y sociales, sociedad civil organizada, estamos intentando poner la tilde sobre el tema del corredor y su importancia. Y lo que pedimos es trabajar conjuntamente con los gobiernos regional y con el gobierno nacional, para que se visualice la importancia y las cofinanciaciones que hay en este proyecto. Las infraestructuras de España se han hecho en base a los fondos estructurales, a los fondos FEDER. No vamos a llegar ya a los fondos FEDER, vamos a aprovechar los fondos Conecta Europa. Pues aquí, en la 8 Ávila, esta noche hemos intentado aportar nuestro granito de arena para que de algún modo se visualice, como dice, este importante corredor. Muchas gracias, Germán Barrios, presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León, por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, Patricia y José Manuel. José Manuel May, de la redacción de Diario de Ávila, gracias también, por supuesto, por habernos acompañado en esta noche. Gracias a vosotros por haberme invitado. Y gracias, como no, a nuestros espectadores, a los espectadores de la 8 Ávila, que han estado al otro lado en sus casas pendientes de ese corredor atlántico en el que nos hemos adentrado, como decimos, de mano del Consejo Económico y Social de la Comunidad. Por nuestra parte es todo. Pasen una buena noche.